6%. El 95% del mercado es privado, institucional fundamentalmente. Y estamos hablando de las grandes, digamos, fondos de pensiones a nivel, así por ejemplo, es. de California. Así es, los fondos de pensiones, las compañías de seguros, los fondos mutuos, son los principales inversionistas en los mercados de deuda. Son los principales compradores de bonos. En el Perú también. Solamente que muchos de ellos estaban solo restringidos a comprar a través de la oferta pública. Entonces, la creación de este mecanismo híbrido permite darle una autorización automática a todas las emisiones nuevas de bonos a través de la Superintendencia de Mercado de Valores. Pero como es un proceso híbrido, esto solamente es posible cuando esa oferta está orientada al mercado institucional. Porque se entiende de que el nivel de análisis ya es bastante bueno. Me gustaría poner esto en palabras bien sencillas y de forma que la gente entienda cómo le afecta en sus bolsillos. Si estamos hablando de que el sistema financiero tiene aproximadamente el 50% del PBI y el mercado de capitales representa alrededor del 46%, estamos hablando que si nosotros sumamos toda la plata que toda la gente tiene en las AFPs, representa alrededor de que 2/3 aproximadamente de todo lo que existe, digamos, activos administrados en el mercado de capitales. Es correcto. Aprox. Eso quiere decir que hay un montón de plata y nosotros, como, digamos, toda la gente que está que tiene su fondo de pensiones en una AFP, de cierta forma ya está participando en el mercado de capitales, con lo cual a todas las personas que tienen su dinero en una AFP le interesa este mercado porque depende de lo que sucede en este mercado, la forma en que las AFPs van a invertir nuestro dinero. Y básicamente lo que dices es que ahora existe la posibilidad, por ejemplo, que no existía antes o que era un poco más engorroso antes, de que las AFPs puedan invertir nuestro dinero, que es 2/3 partes de toda la plata del mercado de capitales está metida en AFPs, que lo pueda invertir y que esa inversión pueda ser hecha, digamos, ahora en una cantidad más amplia de instrumentos y que una empresa pueda tocarle la puerta de la AFP y decirle, ¿quieres? Tengo deuda, ¿quieres? ¿Me puedes financiar? Mide mi riesgo, evalúame y si es que te parezca una buena alternativa, dame el dinero. Y probablemente la rentabilidad que obtenga la AFP por esa inversión pueda ser mayor que la promedio que he estado ganando y por lo tanto la plata que yo podría tener como afiliado a la AFP de acá a cuando me jubile podría ser mayor también. Es correcto. Y de hecho, cuando uno evalúa, por ejemplo, que el año pasado se emitieron alrededor de 5.000 millones de dólares de corporativos peruanos en el mercado internacional, y este año, en lo que va del año, ya se ha emitido esa cantidad y se espera que se duplique incluso, es decir, para finales de año, entre 9.000 y 10.000 millones de dólares en emisiones, uno cabría comparar qué está pasando con el mercado de bonos en el Perú. Las emisiones públicas han sido del orden de 1.500, 1.600 millones de dólares, casi constante en los últimos 5 años. Es decir, solo en este año, en el mercado privado internacional, se han emitido 5.000 millones. Para el año se espera 10.000, pero en la oferta pública, bajo el esquema tradicional, se está esperando 1.500 millones. Que es nada comparado con lo otro. Sin embargo, con este modelo nuevo, lo que se esperaría es que una parte de esto que está saliendo afuera también se pueda quedar adentro, pero lo que es más importante, los que están yendo afuera son compañías ya de cierto tamaño, que están en capacidad de emitir 200 millones de dólares hacia arriba. ¿Y qué pasa con las que pueden emitir 100, con las que pueden emitir 50? Van a poder aprovechar ese mismo mecanismo de oferta privada institucional que está favoreciendo a estas empresas que salen al extranjero, también en el mercado local. Y eso debería de generar un mayor dinamismo en el financiamiento. Más o menos de qué montos, hablando de financiamiento, o sea, de deuda, las empresas peruanas podrían a través de este mecanismo hacerles la vida un poco más fácil. Estamos hablando de empresas que quieren dinero por cuánto monto que pueden ir a tocarle ahora las puertas, por ejemplo, a las AFPs. Claro, ¿entre cuánto y cuánto? Si uno ve, por ejemplo, solamente en el tema del sector bancario y considera que este sector está creciendo a un ritmo de alrededor de 20% al año, si hoy día tenemos un stock acumulado en términos de activos de 110.000 millones de dólares, se espera que en los próximos 12 meses los créditos nuevos al sector privado aumenten en 20.000 millones. Entonces, dentro de ese rango, ¿por qué no parte de esos 20.000 millones, la mitad, digamos, se va al mercado de capitales? ¿Cuáles son las ventajas? Y esto sabemos siempre que el mercado de capitales, en términos de plazo y en términos de tasa, va a ser siempre más competitivo que el sector bancario. Entonces, uno debería esperar un alto dinamismo de este sector.
Está sucediendo en términos agregados, pero gran parte de esto se está trasladando al mercado internacional. Eso es bueno para las empresas, es bueno para el país. Sin embargo, para el desarrollo del mercado de capitales local, no es tan bueno, pues. Porque esas colocaciones se pudieron haber hecho acá domésticamente. Y si se hacen domésticamente, va a generar más dinamismo. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay que también reconocer que el mercado local es relativamente pequeño. Es bien chiquito. Claro, entonces si alguien quiere colocar 500 millones de dólares, es razonable que no se va a poder colocar domésticamente. Tiene que salir afuera. Pero también hay que entender que el 70% del PBI de Perú es explicado por empresas pequeñas y medianas, no por las grandes empresas. Entonces, ¿por qué esas pequeñas y medianas empresas, en lugar de utilizar créditos que podrían ser relativamente caros y de plazos cortos, por qué tampoco pueden beneficiarse de mercados donde los plazos son más largos y las tasas más bajas? En este sentido, por ejemplo, la nueva ley también está promoviendo y fortaleciendo el mercado alternativo de valores en la Bolsa de Valores de Lima, a efectos de flexibilizar y hacer que emisores pequeños vayan directamente a la bolsa. ¿Emisores de cuánto dinero? Si estamos hablando de empresas que nos están mirando, empresarios que necesitan cuánto de menos de dinero. 200 millones de soles de activos y que podrían necesitar desde $1 millón hasta 50, 60 millones de dólares, ¿no? Ese es el rango más o menos del mercado alternativo de valores. Ya ha empezado a producirse algunas transacciones que han mostrado relativo éxito. Se espera que vengan 2 o 3 transacciones más en las siguientes semanas y meses, pero uno debería esperar un mayor dinamismo en ese segmento. Sin embargo, el mercado de oferta híbrida que se está inaugurando, que se está introduciendo, debería de empezar gradualmente a crecer y convertirse en uno de los mayores mercados en lo que es deuda en el Perú, ¿no? Vamos a poner ejemplos, digamos, para que la gente entienda cuál es el impacto en la vida diaria, en la vida cotidiana, de empresarios que probablemente necesiten financiamiento arriba del $1 millón. Imaginemos que un empresario tiene activos por $5 millones, entre edificios, mercadería, lo que fuere, y que este empresario, por ejemplo, quiere meterse en la industria hotelera, tiene en realidad una fuerte espalda financiera, está muy bien en el sistema, tiene activos que lo respaldan y quiere $2 millones que probablemente le toca la puerta del banco y le dice, mira, es poco complicado que te pueda prestar. Si quiere ir al mercado alternativo de valores, apoyado de cierta forma con esta nueva reforma del mercado de capitales, ¿a quién tendría que acudir para poder obtener este financiamiento para su proyecto hotelero de $2 millones? El caso que tú planteas tiene un perfil deseable para ir a este mercado, ¿no? Sin embargo, requiere conocimiento. ¿Por qué? Porque los jugadores que van a comprar estos productos, no estamos hablando solo de personas naturales, estamos hablando principalmente de mercado institucional, ¿no? Empresas de seguros, AFPs, fondos mutuos, etcétera, ¿no? Incluso algunos inversionistas internacionales. Para emisiones de 2 millones, 3 millones de dólares... Que son chicas en realidad. Es fundamentalmente el mercado de personas. Pero igual, cuando uno va al mercado de valores tiene que cumplir ciertos estándares. Entonces, lo primero que hay que hacer es buscar un asesor financiero que conozca de estos mecanismos. Y para esto hay una serie de intermediarios, tanto las casas de bolsa, por ejemplo, como los bancos de inversión, los grandes bancos, o también las boutiques financieras de inversión, que tienen, digamos, personal calificado, que entiende esto del mercado y que le va a ayudar a estructurar un modelo que le va a permitir salir con una razonable calidad crediticia, porque obviamente tiene que haber un análisis del riesgo crediticio, y buscar un plazo adecuado a un costo financiero asociado que sea razonable. Lo cierto es que conforme se vayan dando las emisiones, se va a demostrar con claridad cómo este mercado, en términos de plazo y de tasa, es mucho más conveniente que el mercado financiero tradicional, ¿no? Por ejemplo, salió esta empresa, si no me equivoco, es agroindustrial Chavín. Chavín, ¿no? Ok. ¿A cuánto levantó esta empresa agroindustrial Chavín, que está en el norte chico, entiendo? ¿Cuánto levantó y a qué tasa pudo obtener el financiamiento? No recuerdo ahorita los números exactos, pero el financiamiento fue muchísimo más barato que en el sector bancario, ¿no? O sea, si esta empresa hubiera ido al banco, probablemente le hubiera salido más caro. Posiblemente 200, 300 puntos más, ¿no? Y cuando estamos hablando de estas tasas a periodos de 10 años o 20 años, eso involucra un costo financiero que podría ser del orden de 25 a 30% más caro. Lo cual es bastante. Y la gente lo ve claramente cuando le hacen la corrida para un crédito hipotecario a 20 años y aumentándole, pasando de 10 a 11,
y suma todo lo que va a tener que pagar, solamente pasar de 10 a 11 en 20 años es bastante plata. Es probablemente entre 20 y 25% más, lo cual es obviamente un costo muy alto, es bien significativo. Entonces es bien importante asesorarse adecuadamente a efectos de poder participar en este mercado, ¿no? Y me imagino que van a comenzar a salir más actores de asesoría financiera en el mercado para poder ayudar a empresas de este perfil a entrar al mercado de capitales. Por supuesto, y de hecho ya hoy en día hay una serie de boutiques financieras en el mercado que están, digamos, ayudando a empresas pequeñas y medianas en lo que es, por ejemplo, las asesorías para fusiones y adquisiciones. Debido al crecimiento hay mucho movimiento en la propiedad, ¿no? Uno va escuchando de restaurantes, ¿no?, de peluquerías, de colegios, etcétera, que van cambiando de propiedad. Y en gran parte de estos negocios se está dando, digamos, esta nueva tendencia de utilizar boutiques financieras, que es gente que entiende muy bien, que se sale de los bancos, que se sale, digamos, de gestores de activos importantes para hacer su propio negocio, porque efectivamente hay un segmento de pequeñas y medianas empresas que están, conforme se van educando, conforme se van informando, con mucho apetito para poder financiarse a unos costos más bajos. A 10 años o 20 años, financiamientos más baratos en 1 o 2% va con una rentabilidad directa a la vena. O sea, ese 20% que se ahorra es rentabilidad en el patrimonio. Exacto, se queda en el bolsillo, digamos, del... Por supuesto, y hace que sea mucho más atractivo para el propietario y también para los gestores. Obviamente esto seguramente se trasladará en bonos de éxito, etcétera. Pero lo bueno es que todos estos mecanismos crean espacios nuevos dentro del mercado de capitales que permiten repotenciar el flujo de ahorro e inversión. Y si la inversión es tan importante y todos la reconocemos de esa manera, para permitir que la inversión en Perú se mantenga en el mediano y largo plazo a niveles superiores al 20%, necesitamos desarrollar todos los segmentos del mercado de capitales. En países que han alcanzado ya el estadio de desarrollo, este peso entre el mercado financiero y el mercado de capitales en términos de financiamiento representa aproximadamente 50% y 50%. En el caso de Perú, el mercado de capitales todavía está 15% y el mercado financiero 85% en términos de financiamiento. Sin embargo, en términos de acumulación de ahorro, están prácticamente del mismo tamaño. Con lo cual, obviamente, tiene mucho por crecer el mercado de capitales, pero ojalá efectivamente pues que la reforma impulse este crecimiento, ¿no? Y que al final impacta en la vida diaria, aunque la gente piense que esto es un poco complicado, en realidad un poco lo es, pero termina impactando en la vida diaria. Por supuesto, y lo que es más importante es que este desfase entre el dinero acumulado y lo que está financiando realmente muestra un exceso de recursos prestables del mercado de capitales. Entonces, en el caso de los fondos de pensiones, por ejemplo, la válvula de escape es la inversión en el exterior. El gobierno lo ha entendido, el Congreso lo ha entendido, el Banco Central lo ha entendido y va subiendo el límite de inversión en el exterior. Ha subido ahora hasta en 36%, la ley lo tiene en 50%. Seguramente en los siguientes meses también va a volver a subir hasta 50%. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿por qué en el mercado local las AFP solo financian a las empresas grandes? ¿Por qué no financian a las medianas y las pequeñas? Es que tampoco no hay muchos instrumentos, pues. Exacto, entonces esta apertura hacia los mercados privados permite justamente que la diversificación no solo sea sacar la plata afuera, sino sea también no solo invertir en bolsa en Perú, sino invertir también en el mercado privado peruano. Así es. Y ahí hay tener acceso a diferentes sectores. Mientras se mide el riesgo y se cuide la plata de todos nosotros que está metida dentro de las AFPs, obviamente, puede ser pues un ganar-ganar para todos en realidad en el mercado. Melvin, muchas gracias por venir a explicarnos estos temas tan importantes, en realidad de trascendencia, porque de cierta forma, si es que esto se logra hacer bien, puede comenzar a cambiar la vida económica del país estructuralmente, si es que las empresas comienzan a tener músculo financiero para poder financiarse con capitales mucho más grandes, que le den economía de escala a largo plazo, a tasas bajas, y obviamente eso permite mayor inversión, y permite más trabajo, y permite crecimiento económico, mejora de las familias, etcétera. Muchas gracias, Melvin, por venir a Punto Económico, y volvemos con más en la segunda parte del programa para hablar ahora del sector telecomunicaciones. Volvemos.